Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los secretos del corazón y las dinámicas más fascinantes. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes sociales y nos tiene a todos con el alma en vilo. Kerem le pide otra oportunidad a Hande. ¿Volverán como antes? Esa es la pregunta del millón, y en este vídeo vamos a intentar responderla, analizando cada detalle, cada pista y cada posible escenario. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Este es el lugar donde nos sumergimos en las vidas de nuestros personajes favoritos, desmenuzamos sus decisiones y especulamos sobre lo que les depara el futuro. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. El corazón de nuestro análisis de hoy gira en torno a esa petición de Kerem. Sabemos que la relación entre Kerem y Hande ha sido una montaña rusa de emociones, llena de altibajos, momentos de pasión desbordante y, lamentablemente, también de dolor y decepción. Y ahora, con esta nueva solicitud de Kerem, el panorama se vuelve aún más complejo e interesante. ¿Qué significa realmente pedir otra oportunidad? ¿Es un arrepentimiento sincero, un acto desesperado, o quizás una estrategia bien pensada? Vamos a empezar desglosando la situación desde cero. Recordemos cómo llegaron a este punto. La ruptura de Kerem y Hande no fue algo repentino, sino el resultado de una acumulación de malentendidos, errores y tal vez, la falta de comunicación adecuada en momentos cruciales. Kerem, como sabemos, ha tenido sus momentos de impulsividad y decisiones que han afectado negativamente la relación. Y Hande, por su parte, ha mostrado una gran fortaleza y dignidad ante las adversidades, pero también ha sufrido las consecuencias de las acciones de Kerem. Ahora, Kerem se acerca pidiendo una segunda oportunidad. Esto por sí solo, ya es un paso significativo. Implica que él reconoce que algo salió mal, que sus acciones tuvieron un impacto, y que está dispuesto a intentar reparar el daño. Pero la clave está en el cómo lo pide y sobre todo, en el para qué. ¿Está pidiendo una oportunidad para volver a cometer los mismos errores, o realmente ha reflexionado y está comprometido a un cambio genuino? Analicemos las posibles motivaciones detrás de esta petición. Por un lado, podría ser puro arrepentimiento. Kerem se da cuenta de lo que ha perdido, del valor que Hande tenía en su vida, y está dispuesto a luchar por recuperarla. Ha tenido tiempo para pensar, para evaluar sus acciones, y ha llegado a la conclusión de que su vida sin Hande no es lo que quiere. En este escenario, la petición sería sincera, nacida de un profundo sentimiento de amor y un deseo de enmendar sus fallos. Otra posibilidad es que Kerem esté actuando por miedo a perderla definitivamente. Quizás ha visto o sospecha que Hande está avanzando, rehaciendo su vida, y eso le genera pánico. El miedo a la pérdida puede ser un poderoso motor, y en este caso, la petición podría ser más una reacción a la inminente pérdida que un cambio de corazón profundo. Sin embargo, incluso si el miedo es el detonante inicial, si se acompaña de un compromiso real de cambio, la oportunidad aún podría ser significativa. También debemos considerar la posibilidad de que sea una mezcla de ambas cosas, o incluso algo más complejo. Las relaciones humanas son multifacéticas, y es raro que una sola motivación explique completamente un comportamiento. Quizás Kerem realmente la extraña y se arrepiente, pero al mismo tiempo, la idea de que ella siga adelante le resulta insoportable. Y ahora, la pregunta crucial, ¿volverán como antes? Aquí es donde las cosas se ponen más delicadas. La frase clave es como antes. Volver a la misma dinámica, con los mismos problemas sin resolver, sería un error garrafal para ambos. Si Kerem y Hande deciden darse una nueva oportunidad, lo más saludable sería que esa nueva etapa fuera diferente, construida sobre las lecciones aprendidas de sus experiencias pasadas. Si Kerem realmente quiere una segunda oportunidad, no basta con pedirla. Debe demostrarlo. Debe mostrar a Hande y a nosotros que observamos, que ha habido un cambio real. Esto implicaría: primero, una disculpa sincera y específica. No un "lo siento si te ofendí", sino un reconocimiento claro de sus errores, del daño que causó y del dolor que provocó. Debe ser capaz de poner nombres y apellidos a sus fallos, sin excusas ni rodeos. Segundo, un compromiso con el cambio. Las palabras son importantes, pero las acciones lo son aún más. Si Kerem promete no repetir ciertos comportamientos, debe demostrarlo con hechos.
Esto podría significar buscar ayuda profesional, como terapia individual o de pareja, para abordar las raíces de sus problemas de comportamiento. Podría implicar desarrollar nuevas estrategias de comunicación, aprender a manejar la impulsividad. O demostrar mayor empatía y consideración hacia Ande. Tercero, paciencia y respeto por los tiempos de Ande. Ande ha sufrido y sanar lleva tiempo. Kerem debe ser paciente y no presionarla. Debe respetar su proceso de decisión y entender que incluso si accede a darle otra oportunidad, la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Por su parte, Ande también tiene un papel crucial en esta ecuación. Ella no está obligada a aceptar la petición de Kerem, y su bienestar y salud emocional deben ser su prioridad. Si ella decide darle una oportunidad, debe hacerlo con la cabeza bien fría y el corazón alerta. Debe evaluar si las promesas de Kerem suenan genuinas, si sus acciones lo respaldan, y si ella se siente segura y respetada en esta nueva etapa. Si Ande decide darle una segunda oportunidad, la dinámica como antes sería un escenario a evitar a toda costa. La nueva relación debería ser una reconstrucción, no una simple reedición. Esto podría implicar establecer límites claros y saludables desde el principio. Ambos deben comunicar sus expectativas, sus necesidades y lo que están dispuestos a tolerar. Fomentar una comunicación abierta y honesta. Deben crear un espacio seguro donde ambos puedan expresar sus sentimientos, preocupaciones y miedos sin temor a ser juzgados o atacados. Trabajar activamente en la resolución de conflictos. Las discusiones son inevitables en cualquier relación, pero la clave está en cómo se manejan. Deben aprender a discutir de manera constructiva, buscando soluciones en lugar de culpables. Y por supuesto, el elemento más importante para que una segunda oportunidad funcione es la *** voluntad mutua ***. No se trata solo de que Kerem quiera volver, sino de que Ande también sienta que vale la pena intentarlo de nuevo, y que ambos estén dispuestos a poner el esfuerzo necesario para que esta vez sí funcione. Ahora, ¿qué dicen las pistas? ¿Hay alguna señal que nos pueda dar una idea de si esto es un final feliz o un nuevo capítulo de dramas? Si estamos hablando de una historia ficticia, como en una serie de televisión o una telenovela, las pistas suelen ser sutiles pero reveladoras. Podríamos ver miradas de arrepentimiento, gestos de súplica, o incluso conversaciones privadas que revelen las verdaderas intenciones. Si es una situación de la vida real, las redes sociales, las entrevistas o las apariciones públicas podrían darnos algunas pistas. Personalmente soy de las que creen en las segundas oportunidades, pero con matices. Creo que todos merecemos la oportunidad de aprender de nuestros errores y de demostrar que podemos ser mejores personas. Sin embargo, esa oportunidad debe ser merecida y debe ir acompañada de un compromiso real de cambio. Si Kerem ha reflexionado de verdad y está dispuesto a hacer el trabajo necesario, y si Ande siente que hay una base sólida sobre la cual reconstruir, entonces sí podrían volver. Pero la clave, y repito esto porque es fundamental, es que no pueden volver como antes. La versión anterior de su relación estaba defectuosa, y repetir los mismos patrones llevaría inexorablemente al mismo resultado. La nueva etapa debe ser un crecimiento, una evolución. Debería ser una relación más madura, más consciente y más resiliente. Imaginemos el escenario ideal. Kerem se acerca a Ande no con súplicas vacías, sino con un plan. Le explica lo que ha aprendido, las acciones concretas que está dispuesto a tomar para cambiar, y le pide una oportunidad para demostrarlo, respetando su decisión sea cual sea. Ande, después de una cuidadosa reflexión, decide darle una oportunidad, pero establece condiciones claras. Se sientan juntos, hablan sobre sus miedos y expectativas, y se comprometen a trabajar en su comunicación y a buscar apoyo si es necesario. En este escenario, no solo volverían, sino que se transformarían. Su relación sería más fuerte, basada en una comprensión más profunda y un amor más maduro. Sería un testimonio de que el perdón y la redención son posibles, y que el amor, cuando se cultiva con esfuerzo y honestidad, puede superar incluso las adversidades más difíciles. Por otro lado, está el escenario menos optimista. Kerem pide la oportunidad por despecho, por costumbre, o porque no tiene otra opción. Ande, por debilidad, por miedo a la soledad, o por una esperanza infundada, accede. Vuelven a caer en los viejos patrones. Los problemas resurgen, la confianza se erosiona de nuevo, y el ciclo de dolor se repite.
En este caso, la petición de Kerem no habría sido más que una pausa momentánea antes de una inevitable y dolorosa caída. La belleza de estas historias, ya sean reales o ficticias, es que nos permiten explorar la complejidad de las relaciones humanas. Nos enseñan sobre el perdón, la resiliencia, el valor del amor propio y la importancia de aprender de nuestros errores. La petición de Kerem a Hande es un recordatorio de que en el amor, a menudo hay espacio para una segunda oportunidad, pero esa oportunidad debe ser tratada con la seriedad y el respeto que se merece. No podemos predecir el futuro con certeza, pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibilidades y reflexionar sobre lo que haría que esta historia tuviera un desenlace feliz y saludable. Si Kerem está realmente comprometido con el cambio, y si Hande ve en esa oportunidad una posibilidad real de construir algo mejor, entonces sí, podrían volver a estar juntos. Pero la clave está en ese algo mejor, en esa evolución que los lleve a un lugar nuevo, más fuerte y más consciente. No como antes, sino como una versión mejorada de sí mismos, tanto individualmente como en pareja. En resumen, la petición de Kerem a Hande es un momento crucial que podría definir el futuro de su relación. Si hay un arrepentimiento genuino, un compromiso de cambio y una voluntad mutua de construir algo nuevo, entonces la posibilidad de que vuelvan es real. Sin embargo, es fundamental que esta nueva etapa sea una evolución, y no una simple repetición de los errores pasados. La clave estará en las acciones de Kerem, en la fortaleza de Hande, y en la comunicación y el esfuerzo conjunto que estén dispuestos a invertir. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este intrigante escenario junto conmigo. Ha sido un viaje fascinante lleno de especulaciones y reflexiones. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente quiere una segunda oportunidad? ¿Creen que Hande debería dársela? Y lo más importante, ¿creen que volverán como antes, o que esta vez será algo completamente diferente? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea lo que es. Y si les ha gustado este vídeo y encuentran nuestro contenido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes. Hasta la próxima.